Alianza After Hours. Hola, buen día. Mi nombre es David Cuides, soy el director de investigaciones económicas en Alianza y bueno, los estamos acompañando en esta nueva emisión del podcast Alianza After Hours. En esta oportunidad me acompaña Camilo Tomás, nuestro director de estrategia. Cami, ¿qué hubo? Yo, Elvi, ¿cómo va todo? Todo súper, Cami. Bueno, una semana movida en el escenario global, ya le voy a pedir sus intervenciones. Y bueno, Jenny también nos acompaña, Jenny Moreno, nuestra analista de macroeconomía. Hola, Jenny, ¿cómo estás? David, Cami, ¿cómo van? Muy bien por este lado. Bueno, muy bien, súper, no, todo bien también por acá. Entonces, es una semana que está cargada de datos a nivel global. Tuvimos un cierre de semana con una publicación bien importante en los Estados Unidos que está dando algo de color sobre los mercados. Se nos viene también una semana interesante para Colombia con publicación de datos de precios al consumidor. Entonces, yo creo que vamos desmenuzando cada uno de los temas en nuestro habitual vaso medio lleno y medio vacío. Yo en esta oportunidad voy a adoptar un poco el tono pesimista, hablando un poquito del vaso medio vacío y bueno, les voy a dar después el paso a cada uno de ustedes para que nos comenten sobre si me llevan la contraria o no, o de repente están siendo un poquito más optimistas. Entonces, permítanme, y yo les hablo del tema medio vacío, aquí contándoles básicamente a nivel local, tuvimos un par de noticias que estuvieron marcando un poquito la agenda de los mercados. Una vuelve y juega el tema fiscal, ya se había pronunciado hace una semana la agencia Moody's. Recuerden que aquí lo cubrimos en este espacio, dijimos, pues la teoría de Pambelet, todos prefieren ser ricos que pobres y en ese caso, pues Moody's nos recortó el outlook y dijimos, pues es una mala noticia en principio, pero pues al final no fue tan mal. Nos mantuvo la calificación soberana y eso pues fue realmente al final positivo y los mercados así lo leyeron. En esta oportunidad tenemos otra agencia que se está pronunciando sobre Colombia, no sobre la calificación per se, porque no están haciendo aquí un cambio, una revisión, sino que señala algunos riesgos. Y dicen, ojo que Colombia tiene unos riesgos de crecimiento en el mediano plazo, es decir, la economía colombiana de repente va a crecer un poquito menos y eso va a implicar unos retos también fiscales, menores ingresos, menor capacidad de consolidación fiscal y también dice, no solamente ese es un tema, sino que los números ya en el mediano plazo no me cuadran tanto. Por ahora no les ajusto la calificación soberana, por ahora se quedan como están. Déjenme comentarles ese marco fiscal que el gobierno me presentó hace algunos días y los comentarios pues no fueron tan optimistas señalando aquí como las preocupaciones. Y recuerden ustedes que las preocupaciones van en dos vías. Número uno, el nivel de deuda de Colombia, que está en unos niveles, digamos, elevados justo después de la pandemia, pues nuestros niveles de deuda subieron mucho más. Y número dos, el déficit fiscal, que claramente es tal vez el punto más importante y es pues que Colombia ya está con déficit por encima del 5%, antes era 5,3 y ahora va a ser 5,6%. Entonces, primer vaso medio vacío, yo les diría que el tema fiscal o los pronunciamientos de una de las agencias grandes que ya dicen que Colombia no es grado de inversión, que es esta agencia Fitch, de la mano de Standard Poor's también, y que dicen, ojo que me preocupa un poquito las cosas de aquí en adelante. Ese tema, digamos, como tema número uno. Y el otro tema que también tuvimos a nivel local, sobre el cual ya vamos a andar un poquito más adelante porque es como el preámbulo de un dato clave que se nos viene la siguiente semana, es el dato de precios al productor en Colombia. Y aquí lo que tuvimos pues es una noticia que también la catalogamos nosotros como vaso medio vacío, en la medida que tenemos que estos precios al productor pues están interrumpiendo 13 meses de caídas, más de un año de retrocesos y en esta oportunidad están subiendo y estamos encontrando que allí habría algo de presión, algo de presión desde el punto de vista de los productores para que los precios ya al consumidor, que son los que vamos a medir la siguiente semana, estén un poquito más elevados. Entonces tuvimos una variación intermensual del 1,3%, que nos deja la variación anual en el 3,5%, que son datos al final, digamos, por encima de lo que teníamos en el mes anterior. El efecto base claramente aquí está jugando en contra del dato y por eso estamos repuntando y particularmente nos llama la atención el sector de agricultura, que fue uno de los que más creció en esta oportunidad, más presionó los precios al productor, por los lados del 12%, y esto podría generar también algo de presión en el rubro de alimentos, ya Jenny nos va a hablar un poquito más adelante cuando miremos la inflación. Entonces, yo les diría que por el lado medio vacío tenemos comentarios fiscales de una agencia importante, Fitch, que ya dice, ojo, que Colombia no es grado de inversión desde hace rato, y número dos, podríamos tener algo de presión desde el punto de vista de los precios del productor en esta oportunidad,
pero que de repente nos generarían algo de presión un poquito inflacionaria de cara al dato que vamos a conocer la siguiente semana, que ya son precios al consumidor correspondientes al mes de junio. Entonces, Cami, yo le diría que por ese lado estamos en los negativos. No sé si usted se anima a llevarme la contraria en esta oportunidad, de pronto con temas diferentes, pero ya viendo las cosas un poquito desde otra óptica, ¿no? En cuanto a los mercados y datos un poco más globales que al final el mercado los leyó positivamente. Sí, y tal vez empecemos como por la mitad, como un poquito tibios desde este lado, cuando vemos como el tema de minutas. Hay cierta cautela por parte de los miembros Fed para, digamos, mayores reducciones de tasas o por lo menos una senda más agresiva en reducciones de tasas frente a lo que vengan en datos desde el mercado. Entonces, ahí hay algo como en la mitad, no es ni medio lleno ni medio vacío, mantienen, digamos, algo de postura dovish, pero mantienen, digamos, balanceado el discurso con algo de cautela, digamos, a la espera de señales más bajistas. Entonces, por ese lado, internacional sería como en la mitad. Y por el otro medio lleno, tratando de ser un poquito más optimistas sobre cosas que ha pasado, pues el dato clave del viernes, el tema de empleo, em, si bien uno ve que el dato salió parcialmente mixto porque tuvimos un repunte en la tasa de desempleo, pero tuvimos algo más de contratación, pero tuvimos una revisión del dato anterior. Entonces, es un dato parcialmente mixto, pero al final del día el mercado se queda con que el empleo ya no está al 4 sino al 4,1. Y tenemos, digamos, impulso en activos de riesgo, tenemos algo de moderación en tesoros en tasa. Entonces, es medio lleno, no porque el dato sea bueno, sino por... No sé si creo que acá a mí se le fue un poquito la onda, ¿no? Pero yo retomo aquí para terminar de cerrar la idea mientras Cami se vuelve a sumar. Y es básicamente, tuvimos dos publicaciones, o más bien como dos lecturas. Número uno, se conoce el dato de nóminas no agrícolas y al final uno diría, oiga, es un dato que no es tan bueno para los mercados, porque básicamente termina ubicándose por encima de las expectativas. Entonces uno diría, los mercados deberían haber reaccionado negativamente. Sin embargo, cuando uno ya entra a mirar un poquito más por dentro de la publicación, se da cuenta, número uno, que el dato previo se revisó al alza, es decir, la creación de empleo de mayo fue peor de la que teníamos antes de esta publicación. El mercado o la oficina estadística nos dice, ojo que el mes pasado les dije mentiras, o más bien con esta revisión termino pensando que las nóminas fueron peor de lo esperadas. Y número dos, pues la tasa de desempleo se sitúa por encima del 4%. De tal manera que lo que en principio uno pensaría es una noticia mala para los mercados, nóminas no agrícolas superando las expectativas, se convierte más bien en una noticia positiva. Camila, aquí que ya veo que usted está retornando, diciendo Sí. pues ya este tema de básicamente el desempleo por arriba del 4% y eso es una lectura, digamos, también importante que entiendo que usted nos va a contar más adelante, y una revisión también al dato anterior, al del mes pasado, que al final, pues, como les digo, terminó situándose por encima de lo que nos habían comentado. Entonces, nosotros lo estamos catalogando aquí como vaso medio lleno, los mercados terminaron reaccionando positivamente, los bonos del tesoro terminaron cayendo, y también algo de reacción en las monedas en la medida que los mercados se imaginan que la Reserva Federal sí tendrá que reaccionar un poquito más adelante. Recuerden ustedes que estamos aquí muy jugados, el mercado está muy jugado con que en la segunda parte del año vamos a tener recortes de tasas. Y el mercado se imagina que en el mes de septiembre podríamos ya ver el primer recorte. La probabilidad justo antes de este dato estaba por los lados del 70 o 72%, y después de esta publicación terminamos ya por los lados del 75%, es decir, un mercado un poquito más animado con que la Fed nos dé ese regalo ya de fin de año, ¿no, Cami? Que es el recorte de Sí, tasas. sí, correcto. Y al final nos quedamos con eso. Digamos, noticias que abiertamente son malas para la economía, son buenas para los mercados. Estamos en esa etapa del ciclo donde la subida un poquito en desempleo genera expectativas en los mercados de menores posturas de los miembros de la Reserva Federal y a partir de ahí tenemos presión positiva, digamos, en activos de riesgo. Entonces, de esa misma manera, tratamos de vincular nuestro segundo punto de base medio lleno y son acciones en máximos. Cerramos en una semana muy buena, muy positiva en términos de acciones globales. Si uno mira Standard Poor's,
obviamente siendo el driver, haciendo máximos históricos, el ACWI, All Country World, también jalando a máximos por el lado gringo, porque digamos tuvimos un mes bastante duro en fortaleza de dólar a nivel mundial, entonces si miramos, no sé, Japón, Europa, en moneda local sí está haciendo máximos, pero en dólares aún está, digamos, rezagado inclusive de los niveles que hizo en junio. Entonces, em, el tema de empleo positivo para los mercados y el primer punto pues nos reitera el segundo y es el tema de los activos de riesgo, digamos la tendencia que tienen y 3 días muy fuertes impulsados por Standard Poor's pero que recibimos las acciones en todo el mundo parcialmente. A mí, venga, yo le pregunto ahí en ese tema, básicamente uno se imaginaría que esta fortaleza de las acciones nos va a seguir acompañando más allá de este año, porque el año pasado nosotros decíamos, oiga, de repente se nos viene un periodo positivo para la renta fija, las acciones de pronto pueden descansar un poco, y este año seguimos en máximos, no solamente en Estados Unidos, sino que como usted lo mencionaba, de repente en Europa, en Japón. ¿Cuál sería como esa visión que uno podría manejar al respecto? Este tema yo creo que David lo tratamos hace como un mes, donde trajimos al Standard Poor's, de hecho, en nuestra receta técnica y hablábamos de la envolvente que había hecho y que estábamos parcialmente negativos simplemente por el tema del movimiento que había hecho un día específico. Y aquí es al contrario, simplemente porque va subiendo, baja el tema de aversión al riesgo, porque por el lado macro no ha cambiado la foto. Sigue alzando la economía fuerte, tenemos algo, digamos, de presión en ciertas cifras, pero que no nos cambian, digamos, el discurso de aterrizaje suave. Entonces, mientras esta tesis sea digamos, se mantenga el mercado, la mantenga descontada más bien, a partir de ahí veríamos que las acciones podrían seguir parcialmente hacia arriba. Ahora bien, eso no significa que si esta es la tesis durante estos meses, no puede haber, no se pueden embolatar algunos datos hacia finales del año. Siempre está la posibilidad, esto no es una ciencia dura, entonces no tenemos la posibilidad de decir con certeza eh, si la segunda parte de este año va a ser tan buena como la primera parte, pero por el momento tampoco tenemos indicador, no tenemos números y no tenemos cómo argumentar el cambio de perspectivas desde esto se está moderando, la inflación se está moderando, el empleo no está girando tan fuerte, pero sí nos está ayudando a reducir tasas, por lo menos por parte de la Reserva Federal. Y a partir de ahí, mientras no se nos complique el escenario macro, pues las acciones pueden seguir parcialmente impulsadas al alza. Listo, no, listo, súper claro el mensaje de esa visión de lo que podría terminar sucediendo en los siguientes meses. Cambio, yo le propongo que cambiemos de tercio, ya no abandonemos nuestro habitual vaso medio lleno y medio vacío y en esta oportunidad también vaso neutral para hablar del meme de la semana. Le propongo que nos quedemos en el tema global y que usted nos cuente qué estuvimos publicando por ahí en cuanto a memes y cómo ese tema global lo podemos caricaturizar un poquito en cuanto a la Fed y este dato de empleo que usted nos acaba de mencionar. Sí, digamos, se supone que lo que uno le dice el mercado o la evidencia empírica más bien es que la Fed sube tasas hasta que algo se dañe. Entonces aquí es un poquito la Fed con su impacto en subida de tasas y el cambio de tendencia parcial en materia de desempleo. Estuvimos varios meses por debajo del 4, después fuimos al 4 y estamos en el 4,1. Y esto es parte digamos, de la necesidad que tiene la Reserva Federal, o más bien de los objetivos que tiene, tratar de desacelerar este sector para que no tengamos tantas presiones inflacionarias, que es al final del día digamos, la segunda parte del mandato, el mandato balanceado entre empleo, entre actividad económica más bien, empleo y la otra parte que es inflación. Entonces, mientras la parte de empleo y actividad económica siga muy fuerte, pues el foco va a ser inflación y mientras no ceda esto, pues no se puede balancear un poco. Entonces, aquí es la Fed tratando de causarle algo de dolor al mercado de empleo en Estados Unidos y a partir de ahí, digamos, el tema que comentábamos anteriormente de la perspectiva de ciertos activos de riesgo y cómo leen este tipo de datos. Y es que, Cami, yo creo que la Fed también la tiene, en general la tarea de banquero central es bastante complicada porque ese balanceo entre actividad económica e inflación no es tan fácil. E incluso pues es una tarea a veces no podría ser desagradecida porque usted dice, oiga, y controlé la inflación y logré quitar ese problema grande para la economía, pero la economía lo está resintiendo y lo está sintiendo bastante. Y piense usted en el caso de Colombia
venimos de 2 años de crecimientos bastante tenues. Y en el caso de los Estados Unidos, que ha venido soportando un poco ese crecimiento, digamos, robusto o bueno frente a lo que está haciendo otras partes del mundo, pues de repente este año se empiezan a enfriar con consecuencias en su mercado laboral, pero con la consecuencia positiva. La inflación de repente sí les baja Pero más nosotros cercano a ese vemos 2%. esos Pero ahí números. vuelven dos palabras que a mí tal vez que vale la pena aquí poner sobre la mesa, y es justamente en ese juego de balancear hasta dónde usted puede estirar un poquito esa pita de la economía, hasta dónde la puede ahorcar o no para que la inflación se le caiga, si termina usted viéndose involucrado en un hard o en un soft landing, ¿no? ¿Qué tan suave es ese aterrizaje? Si usted aterriza planeando bien como uno espera que aterrice el avión en el que uno va montado, o si de repente termina siendo es más bien de barriga, y ese aterrizaje termina doliendo más. Y entiendo que tenemos ahí también unas cosas para contar, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, para cerrar ese tema, la analogía que usaba Felipe, que es de las que más me gustan, es usted está andando con un carro hacia adelante, pero mirando por el retrovisor. Porque usted como banquero central solo tiene son los datos del pasado, pero usted tiene que tratar de llevar la economía hacia adelante. Entonces, esa es como la disyuntiva y por eso es que es tan difícil. Si no, si fuera fácil, habría solo un economista en el mundo que le diría qué hacer a todo el mundo y ya. Entonces, Y eso no es tendríamos parte de trabajo. la. Sí, exacto, aparte de esa es la razón que tenemos trabajo. Entonces, sí, David, vámonos de hecho inclusive a la receta técnica que tratamos de hilar todo este, digamos, llevar el mismo hilo conductor a través de de todo el podcast, y a partir de ahí, digamos, empezar a desmembrar un poquito hacia dónde lo vemos o la disyuntiva entre aterrizaje suave y aterrizaje fuerte, que era lo que usted hablaba. Entonces, cuando uno habla de que es un aterrizaje fuerte o que es un aterrizaje débil, uno tiene dos formas de bajar la inflación. Con una recesión, se le cae el consumo, se le cae el poder adquisitivo de los hogares, entonces por ende se le va a caer la demanda y por ende se le van a caer el crecimiento en los precios. Recordemos que inflación es segunda derivada, no primera derivada. O tratar de ajustar un poquito, no tan duro, relajando, para que no se me choque tanto el mercado de empleo, pero que sí pueda bajar la inflación. Entonces al final del día el termómetro para que la Fed pueda seguir ajustando no tan fuerte como lo venía haciendo, porque si uno mira la línea naranja, lo que ha hecho la Reserva Federal de subir las tasas del 0 al 5,30 es un ajuste de una magnitud bastante significativa. De hecho, desde la era Volcker no se hacía en magnitud de una forma tan alta, pero si miramos la línea azul, que es la tasa de desempleo, está cercano a mínimos, está por debajo del 4, no está por los lados del 3,8, 3,9, que fue los niveles que hizo antes, pero no está por los lados del 8 ni del 10, que fue lo que hizo en recesiones pasadas. Ni siquiera por debajo del 6, que fue ni siquiera cercano al 6, que fue el high del 2004. Entonces, cuando uno habla de aterrizaje suave, este sería como uno de los primeros termómetros, o un termómetro para tener en cuenta a la hora de tratar de ver lo que puede hacer la Reserva Federal. Entonces, uno quiere, ¿qué es lo que quiere lograr la Reserva Federal con los movimientos actuales? Escenario del 66, del 84 y del 95. Es decir, subo la tasa de interés, se me cae, se me modera un poquito la inflación y empiezo a ajustar en el punto que creo yo que es parcialmente intermedio para que no se me dispare la tasa de desempleo. Obviamente se va a chocar porque le estoy poniendo el freno a la economía, pero no quiero que se me dispare como si lo pasa en las líneas, en las líneas sombradas, en las zonas grises, que es donde hay una recesión que sí se me dispara el desempleo. Entonces, al final del día, esta es la clave es que no se nos dispare el desempleo, que suba parcialmente, porque obviamente se necesita un ajuste, pero que no se dispare y que no haya, digamos, un cambio fuerte en materia, digamos, de mercado de empleo. Sí, venga, y yo ahí le complemento, Cami, con algo que nosotros estamos también diciendo y que con Pipe hemos mencionado, que de hecho a Pipe, fíjese, ahí lo pusimos, no sé si usted, usted fue el que propuso, ¿no? Esta serie de... The Office, ¿no? ¿Usted se la ha la, visto ahí? yo no la he visto, pero esta imagen es famosa en todas partes. Claro, se supone que esto es Michael Scott, que le ofrecen el trabajo sin tener la más remota idea de qué hacer, y a partir de ahí, digamos, se crea la serie muy distinta a la hora de cómo se graba eso, porque es como si fuera un reality, pero muy buena a la hora, digamos, de crear contenido en materia de humor. Entonces, muy recomendada para el que no tenga una serie vieja, que le gusten las series viejas.
puede entrar ahí con The Office. Entonces, sí, eso es parte, digamos, tratando de ambientar el tema de empleo, pues qué más que Felipe siendo contratado, no porque no tenga la más remota idea, sino porque sí la tiene, y tratando, digamos, de darnos luces de cómo podemos estudiar este tipo de mercados. Y en este tema del empleo, pues básicamente nosotros lo que estamos diciendo también, o del desempleo más bien, que es la variable que seguimos, es, oiga, el 4 ya empieza a ser indicativo, pero tal vez ese límite puede ser ese 5%. Si usted ya termina teniendo una tasa de desempleo por los lados del 5%, pues ya usted no está hablando de un soft landing, ¿no? Ya no está hablando de un aterrizaje suave, sino que usted ya cambia de página y dice de repente aquí la economía, pues americana, quiero decir, ya está abocada a un escenario de un aterrizaje fuerte, de un aterrizaje forzoso, y las cosas allí empiezan a cambiar, y con unas repercusiones también fuertes, Cami, sobre los activos. Por ahora estamos viendo que los activos empiezan a vislumbrar algunas señales de hacia dónde podría ir la economía, y ante eso la Reserva Federal. Pero ya un escenario de un desempleo mucho más elevado, pues de repente nos cambia las cosas, ¿no? Y ahí tenemos... Que para el interrumpa ahí, eso que usted toca es clave porque en este momento malas noticias son buenas noticias para los activos, pero si el desempleo los empieza a hacer 5 o 6%, ahí sí malas noticias son malas noticias para los activos porque estamos hablando no de una desaceleración en la inflación, sino estamos hablando de una posible caída en materia de consumo. Entonces, esa última parte que usted toca es clave porque ahí es donde el termómetro, digamos, se va a pasar de 35, 36, que es temperatura normal, a 40 y pucho, que eso es fiebre. Exacto, y ahí me gusta su analogía porque de repente usted quiere tener ese termómetro como uno, ¿no? O sea, que la temperatura esté en la temperatura corporal normal, no la quiere ni muy bajita, pero tampoco muy elevada porque allí ya la fiebre empieza a tallar y empieza usted a generar unas reacciones bien importantes en los activos. Cami, tenemos este indicador que es el tema del empleo, y su repercusión con las tasas de interés, pero también los mercados, como lo hablábamos antes, están reaccionando. Entonces también los bonos del tesoro y ese comportamiento o inversión de la curva que se hablaba en muchas oportunidades de, oiga, esto puede ser una señal de que se nos viene una recesión o un incremento económico importante, también lo quisimos traer aquí como un tema clave, ¿no? Sí, claro. De hecho, cuando uno habla de que nos queremos preparar a una recesión, siempre se ponen titulares de prensa la inversión de curva, es decir, los bonos de la parte corta de la curva de 1 o 2 años rentando más que los bonos de la parte larga de 10 años. Usualmente, la pendiente de estos puntos debería ser positiva, es decir, yo porque tengo certeza de lo que va a pasar en 2 años y no tengo mucha certeza de lo que va a pasar en 10 años, puedo como inversionista cobrar o exigir más bien menos retorno por bonos en la parte corta que bonos en la parte larga. Y eso es como la conversación normal de un inversionista. Entonces yo tengo un plazo más largo, tengo más incertidumbre, por ende requiero más retorno. Y como la parte corta son 2 años, en 2 años pues el tema no creo que se me enrede mucho, entonces yo creo que no necesito tanto retorno. Cuando esta dinámica se invierte, es decir, yo recibo como inversionista más rentabilidad por invertir con duración baja que con duración alta. Es donde históricamente, digamos, uno se empieza a preparar para recesión, pero el momento clave es cuando esta inversión se desinvierte. Es decir, la parte corta por reducciones de la Reserva Federal baja más que el punto de 10 años. Y es esta desinversión donde ya dice, venga, ahora sí nos podemos ir para recesión porque no me están machando los datos macro. Sé que la Reserva Federal va a tener que bajar mucho más tasas, y que la parte larga de la curva, la referencia de 10 años, pues ya hay descontado parcialmente eso, porque eso es parte de la dinámica. Entonces, la parte corta va muy ligada a lo que haga la Reserva Federal, la parte larga va muy ligada a lo que vengan los datos macro en materia de mediano plazo, en materia de crecimiento, en materia de gasto fiscal, en materia de inflación, y a partir de ahí, digamos, los choques los recibe la parte larga, pero la parte corta muy ligada desde el lado de la inflación. Entonces, todo este sancocho básicamente es para decir que a nosotros también nos preocuparía que la tasa de desempleo desinvierta la curva, porque una nueva subida de tasa de desempleo, si bien ahorita estamos invertidos, es decir, la parte corta, las rentabilidades son mucho más altas que la parte larga, y por eso esa resta es negativa. La línea solita es simplemente restarle la tasa de 2 años al tesoro de 10 años, y la diferencia ahí lo vemos son 35 básicos. Si
la correlación se mantiene y el empleo, el desempleo empieza a aumentar, pues eso nos empieza a presionar la curva y la empieza a desinvertir. Y eso es lo que nosotros no queremos. ¿Por qué? Porque en estos momentos una desinversión muy fuerte significa usualmente recesión, que es lo que vemos en las líneas sombradas, lo que hizo en los noventas, en el 2000, 2008 y por supuesto con la pandemia. Entonces, este indicador que si bien uno se preocupa cuando se invierte, porque uno dice, bueno, venga, puede que venga recesión de aquí a 2 años, pero ni idea cuándo. Pero cuando se desinvierte o cuando viene de una inversión y se normaliza, es como, venga, ya nos fuimos a recesión casi que el otro mes. Obviamente esto no es ciencia exacta, pero en temas de aversión al riesgo sí se complicaría mucho. Entonces, y tal vez juntándolo con lo que hablábamos ahorita de Standard Poor's, se sube la tasa de desempleo, no se sube tanto, no se ha desinvertido la curva, malas noticias son buenas noticias para el mercado, pero se sube mucho el desempleo, se desinvierte la curva, hay expectativas de reducciones muy fuertes para el para la Fed, y a partir de ahí sí ya nos vamos a recesión y ahí sí malas noticias se vuelven malas noticias para el mercado. No, listo. De Banrep, si quiere, ya hablamos en un minutico ahorita que invitemos a Jenny y lo ligamos con el tema de inflación local. Pero yo creo que a mí que la conclusión de nuestra receta técnica con estas dos gráficas y Pipe ahí ambientado en el tema del empleo, pues es básicamente que esta variable se vuelve cada vez más y más importante. Tenemos que hacerle un seguimiento muy juicioso porque es como la llave que nos va a abrir esa puerta de hacia dónde se va a mover la Reserva Federal y hacia dónde se están moviendo los mercados. Lo que usted acaba de mencionar aquí en cuanto a ese empinamiento o aplanamiento o inversión de la curva americana estaría muy ligado a este tema de empleo que nos sorprendió, más que nos sorprendió, terminó siendo positivo al final para los mercados, con una cifra, digamos, más alta de la que teníamos antes en la economía estadounidense. Listo, Cami, yo creo que ahora sí volvamos a este tema, al lapsus que usted tuvo con Banrep y nos movemos más bien hacia el tema local. Invitamos aquí a Jenny para que nos hable sobre inflación en Colombia, que va a ser un dato que vamos a conocer la semana que está por arrancar y que nos va a meter algo de color en el tema local, porque bueno, ya tuvimos bastante color en el panorama internacional. Entonces, Jenny, bienvenida, cuéntanos qué estamos nosotros viendo desde Alianza para la inflación, para este dato que se nos viene. Nos vamos a seguir cayendo en términos interanuales, de repente vamos a seguir ahí todavía estacionados en los mismos niveles por lados del 7,1% y más mediano plazo que estamos nosotros viendo. Listo, no, pues en realidad ya comenzamos, teníamos una semana moderada, la semana pasada, pues bueno, que tuvimos miércoles con cierre temprano en Estados Unidos, jueves festivo, ya el foco va a estar en inflaciones regionales. Antes de hacer ese ampliamiento hacia lo que nos espera en cuanto a inflación, es lo que nos espera la otra semana. Entonces va a ser inflación regional, va a ser como del foco, con nuestro foco principal hacia inflación en Colombia. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Y inevitablemente volvemos a retomar esas conversaciones que ya teníamos en podcast pasados, que era una inflación que se ve afectada por unos efectos base, valga la redundancia, donde va a estar estable, o sea, va a estar cerca de ese 7,1% en términos anuales. Y pues inevitablemente se habla de esto porque cuando nosotros vemos esta gráfica, que ya la deben conocer mucho nuestros oyentes, y es una inflación que tiene un promedio prepandemia, que es esa línea gris, y que al final esas X y esos puntos, que son los puntos, la inflación que conocemos este año, y las X, la inflación del año pasado, pues esa diferencia que tienen versus esa línea gris termina ayudando a moderar o a no moderar la inflación. ¿Qué es lo que vemos puntualmente en abril, mayo y junio? Y es que esos puntos y esas X están muy cerca entre sí, y eso hace que la inflación no cambie fuertemente. Y que ya hay unos puntos interesantes cuando ya hablamos más a largo plazo que ayudarían a moderar. Bueno, principalmente hablando del caso junio, vemos una inflación que nosotros esperamos que presente una variación mensual del 0,26. Esto llevaría a una del 7,13, moderándose del 7,16 al 7,13, pero muy cerca a ese nivel que hemos mantenido los 2 meses previos. Y principalmente hay unos factores que terminan destacando. Uno es en cuanto a lo que tú mencionabas, precios al productor, alimentos, que pues siguen todavía mostrando presiones, incluso la inflación vuelve a repuntar el mes pasado a un 4,4%. Ahora, si ni siquiera se presentaran cambios mensuales, o sea, no vemos ningún cambio frente al mes pasado, veríamos una inflación de alimentos que volvería a repuntar hacia un 5%. Entonces, también por efectos base, alimentos va a ser como ese motor. Y adicionalmente, otro de los motores principales va a ser vivienda. Entonces, vivienda se ha mantenido hacia el 9%, está afectado por esa indexación en cuanto a los arriendos, también servicios en cuanto a electricidad.
que al final terminaría también presionando este dato y dando esa inflación hacia el 7,1%. Cuando ya vemos más adelante, esos efectos base nos terminan ayudando. Julio, esa X, es 10 veces esa línea gris que vemos ahí. Y ese punto azul que nosotros esperamos es 4 veces ese resultado. Entonces, todavía veremos inflaciones que superan el promedio, que siguen mostrando presiones, pero que al final, al ser ese punto menor a esa X, pues ayudan a esa moderación de la inflación. Ya esperamos que veamos algo ya más hacia el 7%, ya marcando hacia el 6% y cerremos un año hacia un 5,6%. Y esto, como lo introducía Cami con el BANREP, pues al final se termina pues traduciendo en decisiones de política monetaria. Entonces, vemos un BANREP que publica también la semana pasada las minutas y dice, nosotros queremos continuar con recortes y es algo que está en línea con todos los miembros. Vamos a continuar con recortes, pero vamos a mantener cautela esperando primero qué hace la Fed, también qué sigue pasando en inflación local y pues lo que se espera es que continúe con unos 50 básicos en julio y que ya vaya pues viendo la magnitud en cuanto a hacer los recortes durante el año, dado pues una inflación que baja, como les digo, al 5,6%, muy en línea con lo que espera el mercado, y una tasa que entonces estaría hablándose ya más de niveles menores hacia un 8,50% cierre de año. Entonces, eso sería como esos dos mensajes que al final terminarían, pero al menos este mes va a ser una estabilidad hacia ese 7,1%. Yo Listo, te entonces Jenny, pregunto, básicamente nos quedamos parqueados en esa zona, ¿no? 7,1, 7,2%, este mes no estamos viendo unas caídas muy importantes, pero si el Banred se va a seguir animando, probablemente nos va a repetir otra vez la dosis de 50 básicos en la siguiente reunión o en este mes de julio, y de pronto más adelante se anima más, ¿no? Y recorta un poquito las tasas con más velocidad en la medida que la inflación vuelva a tomar esa tendencia más fuerte hacia la moderación. Jenny, de repente, ¿qué riesgos podría uno tener de la inflación hacia arriba? O sea, creo que hemos hablado aquí, pero de pronto si tú los mencionas un poquito más a profundidad, de repente el dólar, que fue muy importante en ocasiones anteriores, y el ACPM, ¿no? Esos son como temas que están allí en el radar. Podría de pronto hacernos subir de repente el pronóstico de inflación si se termina materializando, pero por ahora estamos en ese 5,60, ¿no? y en esa Nuestros, misma línea, y en esa vale. misma línea, Jenny, digamos, me llama la atención la magnitud. Tú hablas de que estos son órdenes de magnitud por encima del promedio de lo que históricamente tenemos para julio, agosto. Y yo veo que la grafiquita solo hasta octubre empieza a converger al promedio. Entonces también, como que nos contaras un poquito, nos dieras color de por qué esa diferencia en órdenes de magnitud sobre las inflaciones promedio y por qué hacia final de año ya podríamos ver ese efecto, digamos, parcialmente diluido. Listo, frente a esos riesgos a los que mencionaba David, obvio, digamos lo del dólar también termina impactando en general, principalmente cuando vemos dólar también vemos inflación de alimentos, siempre ha sido un driver, cuando incluso hablábamos del fenómeno del niño que nosotros manteníamos que el impacto iba a ser contenido porque teníamos un dólar que al final nos terminaría apoyando a la baja, un riesgo al alza también puede ser un dólar al alza que también termina impactando alimentos, una participación fuerte en la inflación total y al final también podríamos ver incluso inflaciones más altas. En nuestro escenario base lo que vemos es que dada la Fed y también una estabilidad a nivel pues ya regional, podríamos ver un dólar estable en esos 4.000 hacia 3.800. Entonces en ese escenario no vemos que ese riesgo al alza pues termina haciéndonos cambiar un poco ese view de fin de año. También otro que al final termina resonando es transporte, entonces ese cambio del diésel. Entonces en búsqueda de cerrar pues esa brecha con el FEPEC, el ministerio ha anunciado, vamos a hacer como esos cambios en cuanto al precio de la CPM y vamos a aumentarlos. ¿Qué es lo que se ha señalado? Que tampoco quiere que el impacto sea fuerte en inflación. Entonces comienza a generarles impacto a los grandes consumidores, pero que no quiere afectar a esos consumidores pequeños que al final son los que se tienen en cuenta en la canasta de los consumidores. Entonces, por ese lado, lo que vemos es que hasta que no se mueva el ACPM no veremos pues impactos. En nuestra senda nosotros tenemos ligeros impactos hacia finales de año, que es donde esperamos ya haya un consenso con los transportadores y comiencen a cambiar un poco ese vía de transporte, pero pues lo que se espera es que igualmente sea hacia ese 5,6% en nuestro view. Y frente a la moderación, en cuando nosotros vemos la gráfica, lo que, como decías, Cami, lo que vemos es que vemos unos meses en donde está igualmente moderándose versus el año pasado. Entonces vemos primero unas presiones que se ven frente a indexación de los arriendos, también frente a alimentos, pero también lo que vemos es que hay un soporte en esa base anual que termina ayudándonos más hacia finales de año, donde ya comienza más a acercarse. Entonces, como te decía, alimentos sin variación este mes, repunta. Ya en otros meses adelante ya comienza a moderarse.
Eso unido también a nuestro view, dólar, incluso moderándose levemente hacia un 3.800 cierre de año. Igualmente, lo que vemos frente a transporte ya no van a ser esos incrementos fuertes. Lo que vemos es que no impactaría fuertemente hacia finales de año. Entonces ya vemos una inflación que se acerca más hacia esos promedios que veíamos un año atrás, pero todavía sigue siendo alta. O sea, todavía veremos presión vivienda porque sigue indexándose frente a la inflación del año anterior. Todavía haremos ligeras presiones, aunque menores en alimentos, y al final estos dos son los que mueven. Y transporte, que también es ese tercer pilar. Y lo que vemos en todas las otras actividades, rubros, que son diversión, educación y eso, es que también termina al final ayudando a mover. Listo, ¿no? Yo creo que ahí tenemos como bien cubierto este tema de inflación. Vamos a ver cómo nos va con la publicación, qué tan alineados estamos nosotros y el mercado frente a lo que el DANE nos dice la siguiente semana. Y bueno, en principio no nos asustemos si la inflación no cae en esta oportunidad, si se nos queda todavía por el 7,1%. Como Jenny ya lo explicó ampliamente, el efecto base estaría ahí detrás, pero más adelante, como Cami también lo señalaba, de repente, pues se nos abre más el espacio y volveremos allá a caer y a ganar velocidad para ir a buscar ese 5,50, 5,60%. Listo, ¿no? Yo les propongo que ya vayamos terminando hablando un poquito del calendario de la siguiente semana. Ya pues básicamente pues hablamos de los temas importantes, de repente vamos a estar pendientes, como hablábamos de la inflación en Colombia a nivel local, tal vez es de los datos claves sobre los cuales vamos a estar atentos. Pero Jenny también mencionaba, vamos a tener datos de precios en la región, en México, en Brasil, y vamos a conocer en los Estados Unidos datos de precios. Entonces, va a ser relevante la semana, va a estar cargada de intervenciones de organismos estadísticos en la medida que publican este tipo de publicaciones. Y tal vez también por banqueros centrales nos vamos a mover hacia la región, por el lado de Perú con su decisión de tasas, en donde, pues ustedes saben, hemos tenido desde hace varios meses una región que recorta las tasas de interés en la medida que la inflación le abre el espacio. Entonces, muy atentos de ese tipo de publicaciones, pero si les parece, también nos movemos ya para ir cerrando a nuestro extra time. Y aquí básicamente, Cami y Jenny, tenemos fútbol, ¿no? Otra vez volvemos a hablar de fútbol porque el hecho de que Colombia siga avanzando y le siga yendo tan bien, pues nos permite seguir ilusionados. Entonces cambiamos a tener Colombia contra Panamá, ¿no? Colombia, Panamá, sábado 5, y ese mismo día en la noche, Uruguay, Brasil, Colombia sin Lerma por acumulación de amarillas. Vamos a ver cómo replantean el mediocampo. Si es con Mateus, que es el que siempre ha entrado primero, digamos, a hacer pareja, inclusive con Richard Ríos, o si Castaño, Kevin Castaño, digamos, vuelve a hacer pareja con Richard Ríos. Entonces vamos a ver cómo reconfigura el mediocampo el técnico y también, digamos, a Brasil cómo le va sin Vinicius, ¿no? Recordemos que el codazo de Vinicius a James le costó una amarilla y eso también le cuesta saltarse el partido contra Uruguay. Entonces, es interesante porque, digamos, toda la carne del asador está por este lado del cuadro. Argentina le tocó parcialmente fácil, entonces, pues lo interesante va a estar por este lado, a ver cuál de estos cuatro llega a la final, ojalá seamos nosotros. Cami, ¿y usted con quién va a preferir? Si pasamos contra Panamá, ¿con contra cuál usted prefiere? De esos otros dos tigres. Pues a ver, yo creo que Uruguay va a ser más complicado. Em, Inclusive yo creo que Uruguay puede hacerle bastante buen partido a Brasil. Brasil tiene algo de problemas en el mediocampo, no se le ve como mucho cohesión de equipo, pero pues te puede resolver ese partido en 30 minutos, en dos jugadas, perdón, Vinicius. Entonces, es difícil, hay más equipo en Uruguay, pero pues Brasil, digamos, puede sacarle la diferencia. Entonces, pues básicamente le digo que no tengo ni idea cómo respondió el técnico panameño cuando le preguntaron si quería enfrentarse a Brasil o a Colombia, ninguno. Entonces, sí, nosotros preferiríamos enfrentarnos, no sé, a Canadá, a Venezuela, pues, pero no, nos tocó esta parte del cuadro y pues vamos a ver cómo se resuelve el fin de semana. ¿Usted prefiere hablar de la inversión de la curva y el desempleo en los Estados Unidos? Sí, eso por lo menos no es emocional y no me tengo que comprometer. Listo. Y Jenny, tenemos Bazar. Cuéntanos un poquito de eso también, que entendemos Sí, bastante. estamos ahí en la agenda con eso programado para el martes.
Comienza el 9 de julio, el martes. Es una feria de emprendimientos que se hace usualmente en el Parque Country. Esta vez será igual, hasta el 14. Igual el 9 no creo que vayamos con las semifinales ahí y el miércoles tampoco. Pero ya en adelante, ahí hasta el 14 de julio está la opción. Es como son emprendimientos, o sea, para que se hacen acá en Bogotá, los protagonistas son de todo Colombia. Entonces viene Manizales, Bucaramanga, adicional Medellín, y lo que hacen es como unas muestras, hay un pabellón cultural que es como arte, música, literatura, que al final pues termina siendo destacar un poco a estos pequeños empresarios que terminan renaciendo y destacando en esta ocasión. Listo, pues muy bien, entonces estaremos entre fútbol y bazar, empresarios, microempresarios. Entonces, pues, aparte de los datos económicos, por supuesto, es que también tendremos pues la atención puesta. Pues no, muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias a todos quienes nos ven y nos escuchan y hasta una siguiente oportunidad. Gracias, hasta Hasta luego. luego. Alianza After Hours. Nada de lo que se discuta aquí debe ser considerado como recomendación profesional para realizar inversiones. Las opiniones aquí expuestas no buscan imponer términos ni condiciones comerciales o legales ni tampoco se constituyen en suministro formal de información al mercado de valores. Adicionalmente son opiniones personales y no representan las de Alianza Valores o Alianza Fiduciaria. Se recomienda consultar con un asesor comercial que entienda sus necesidades de liquidez, horizonte de inversión y perfil de riesgo antes de invertir en mercados financieros. Escuchar el podcast de Alianza puede tener efectos secundarios como ser muy sesgado en dólar, ver figuras técnicas en la naturaleza y hablar de inflación en reuniones familiares.